Lee conmigo un libro, Pido un deseo, de Tamara Araos, parte 2. Tras correr no más de 10 minutos, sus pulmones colapsaron obligándola a detenerse tratando de coger el aire del suelo. Sus piernas se sentían flácidas y el cuerpo le pesaba una tonelada. No comprendía. Ella era de las mejores en atletismo de su escuela. ¿Qué le estaba pasando? ¿Podía ser a causa del frío? En ese instante, le hubiese gustado haber puesto mayor atención en sus clases de biología. Se posicionó en una fría rama y comenzó a inspirar con lentitud. Inhalo, exhalo, se repetía mientras alzaba sus brazos con una intención de expandir la caja torácica. Esa parte la tenía más que sabida. Tras varios minutos en los que se replanteó varias veces su situación, decidió continuar, pero esta vez caminando. Se frotó las manos una con otra y en ese instante comenzó a temer por sus dedos. Los tenía violetas y prácticamente no los podía mover. Ok, no entres en pánico, Abby. Solo recuerda que te has visto todos los episodios de A Prueba de Todo. ¿Qué haría Vir? Preguntó en voz alta, porque de alguna manera oír el sonido de su voz la tranquilizaba y la hacía sentir menos sola. Giró la cabeza en todas direcciones. Debía de haber algo en ese condenado bosque que le sirviera de abrigo. Matar a un oso sería un poco complicado y ese día había olvidado su rifle en su otro short. Entonces se topó con su salvación. Arqueó una ceja al mirarla con mayor detenimiento, pero bueno, era eso o la muerte. Se acuclilló y comenzó a tomar el lodo entre sus manos. Lo esparció por su rostro, sus brazos y piernas desnudas. Extrañamente funcionaba bastante bien como aislante térmico. Abby sentía menos frío ahora que llevaba una capa mullida de lodo. Comprendió muy bien las razones del Yeti al salir vestido así frente a las cámaras. Mientras ese pensamiento cruzaba por su mente, esbozó una ligera sonrisa. Podía sentirse extraviada, helada y sola, pero nunca perdía su sentido del humor. Tal vez esa era la única razón por la cual aún no había despoquitado y comenzado a hacer un berrinche como una mujer entrada en pánico. Siempre que pudiera reírse de la situación, Abby lograba salir bien librada. Tan solo tenía que verle el lado positivo, ponerse histérica. ¿Qué resolvería? Se volteó buscando el camino más idóneo para continuar y su boca casi se le desencaja del lugar. Dejó ir un leve susurro. El animal, gato, puma, pantera, jaguar o lo que sea, la miraba fijamente con sus ojos de líneas verticales. Abby dio un paso hacia atrás, hundiendo el pie en su salvador, pero no se inmutó. Continuó retrocediendo. El bicho seguía cada movimiento suyo con ojo avisor, como guardando a que diera un paso en falso y pudiera devorársela de un solo mordisco. Pero eso no iba a ocurrir, se dijo internamente ella. También tenía apetito, y si se iban a intentar comer, pelearía con uñas y dientes. Después de todo, para eso los tenía. Su pie golpeó algo duro, y Abby bajó la vista en un parpadeo para divisar de qué se trataba. Un grupo de rocas. Una sonrisa surcó sus labios y el felino decidió acortar sus distancias. Ella se acuclilló tomando un buen montón y aguardó. El animal continuó avanzando y Abby apretó las rocas con mayor intensidad entre sus manos. Cuando lo tuviera a una distancia que no pudiese fallar, lo asustaría. Entonces correría como los 1000 diablos. Sí, en teoría su plan parecía estupendo. En teoría todo le sonaba bien a ella. Pero con lo que no contaba era con que el animal se movía más rápido y que podía brincar 2 metros en tan solo una milésima de segundo. Soltó un grito agudo y se llevó las manos al rostro intentando cubrirse de las garras que se dirigían hacia ella. Abby pensó solo una cosa: odio a los gatos. Luego llegó el golpe seco y desorientador. No había tenido tiempo de gritarle que corriera, pero vamos, qué idiota nos apartaría del camino de una pantera hambrienta. William trasladó su arco hacia la espalda y descendió del caballo. Había tenido la dicha de atinar en el disparo, pero al parecer el joven al que el animal tenía pensado cenarse no había corrido con la misma gracia. Sacó una flecha de su soporte y apartó al felino con cuidado. Lo único que faltaba era que no hubiese muerto, pero como lo había sospechado desde que su flecha había abandonado su arco, el tiro había sido certero y letal. Él era un excelente arquero, y no había nada que disfrutara más que salir de casa. Sus tierras estaban infestadas de animales deseosos de hacerle la vida interesante, y él los aprovechaba a sus anchas. Observó con detenimiento el cuerpo herido de la persona. ¿Estaría muerto?
Un leve quejido escapó del bulto en el suelo, automáticamente respondiendo a su pregunta. William lo tomó por un hombro, llenándose la mano de suciedad. Entonces se replanteó la idea de ayudarlo. No tenía que. Después de todo, el extraño estaba invadiendo su propiedad y lo justo sería castigarlo, o terminar con su sufrimiento y matarlo. Ese no era tan mal plan. Tan solo un flechazo en la cabeza y fin de la discusión. Pero ¿qué clase de aristócrata sería si matara a sangre fría a un idiota indefenso? Resopló por entre los dientes y se acuclilló para intentar reanimarlo. Solo evitaría tocarlo. Estaba completamente sucio y era asqueroso. Incluso podría tener la peste, o quién sabe. Todo era posible tratándose de los campesinos. ¡Despierta!, llamó empujándolo ligeramente con la punta de su bota. El bulto soltó otro gemido, pero no dio más señales de querer obedecer. «Vamos, despierta», exclamó, rodándolo con el pie hasta ponerlo boca arriba. Por un segundo se quedó admirando los rasgos del hombre sucio y comenzó a dudar. ¿Era hombre? Era difícil decirlo teniendo en cuenta que parecía demasiado pequeño y el lodo que lo cubría no ayudaba a determinar nada. Sacó de su bolsillo uno de sus pañuelos y tras frotarle por unos minutos el rostro, evitando rozar los pequeños cortes, logró encasillarlo en una definición. Mujer. ¿Pero dónde estaba su vestido? ¿Acaso solo estaba cubierta por barro? Arqueó una ceja divertido con esa idea. Sería interesante descubrirlo. Ella llamó su atención al volver a emitir tan peculiar sonido. Parecía el ronroneo de un gatito. William buscó el lugar más adecuado para levantarla. En realidad no quería ensuciarse su ropa, pero al parecer iba a tener que hacerlo. Se quitó la capa y, recordando que en alguna parte de su ser había algo que lo asimilaba a un caballero, la cubrió con ella. La mujercita se retorció ligeramente en sus brazos, mientras él emprendía el camino de regreso a su caballo. «¿Qué?», dijo en un suave susurro. «Shh», la calmó apretándola más a su cuerpo. Ella estaba congelada. ¿Y cómo no estarlo si prácticamente no llevaba ropa? «Vendrá conmigo, tranquila». Capítulo 2. El Lord. Era imposible, pero por un instante había creído tener un sueño en el que se despertaba en un bosque frío y un felino enorme intentaba devorársela. Pero solo había sido su imaginación demasiado estimulada por el azúcar, pues se encontraba en su confortable cama cubierta por las mantas correspondientes. Momento, ¿por qué las mantas se apartaban? Abrió los ojos abruptamente para encontrarse delante de ella un extraño, que tenía las manos justamente encima de su blusa. Gritó afanosamente y retrocedió hasta darse la cabeza contra el respaldo de la cama. Él dio un brinco poniéndose de pie y hasta parecía un poco sorprendido por haber sido atrapado infraganti. Intentó acercarse midiendo sus pasos y ella volvió a soltar un chillido dándole a entender que no lo quería cerca. «No grites», le espetó mirándola con recelo. «No te acerques», replicó Abby. Mientras echaba un vistazo rápido para corroborar que todo estuviera en su lugar, si notaba una mínima arruga en sus shorts, ese tipo se las vería negras. «¿Todo en orden?», inquirió al percatarse de lo que ella hacía. «¿Quién eres?», preguntó, ignorando sus palabras anteriores. «Soy el que salvó su vida y debería mostrarse más agradecida al respecto». Abby apartó la mirada de su rostro y no pudo más que sonrojarse avergonzada. «Lo lamento, amigo, es que me tomaste desprevenida», explicó, gesticulando con las manos para restarle importancia, algo que había aprendido en su curso de lenguaje corporal. Siempre que se conocía a alguien nuevo, para crear una relación de pares y tranquila, debía mostrar sus palmas de modo que dejara implícito que ella era la fuente de paz. Aquí no era un curso genial ese. Él la observó arqueando una ceja y pasó a hacer un comentario. Quizá lo de las palmas había funcionado para que no se pusiera a la defensiva. Había aprovechado el momento de silencio para dar una miradita al lugar donde se encontraba. Era una habitación bastante austera, poco amueblada pero amplia. Al igual que la cama, no podía emitir queja alguna, pues era súper mega comodísima. Se rellenó en los almohadones probando su textura. Entonces notó que alguien medía cada uno de sus movimientos. Alzó la cabeza y sonrió de medio lado en disculpa. Por un instante se había olvidado de él, pero fue el simple hecho de verlo lo que hizo lugar a una pregunta, hasta ocupar la totalidad de su mente. ¿Por qué me estaba sacando la ropa? El extraño apretó los ojos en finas líneas y la escrutó a profundidad con una mirada oscura.